Hace un par de semanas vimos que el cerdo tenía un bulto grande en el hombro. Era del tamaño de una... Bien. Vamos a empezar la clase de angiografía que vamos a tener el miércoles a las 6 de la tarde. Partimos con las clases. Creo que la arteriografía es una técnica invasiva que requiere la introducción de un catéter a través de una vena periférica, ¿cierto? Una arteria periférica. Con frecuencia se usa una arteria periférica y con frecuencia lo más rápido que hacemos es la arteria femoral. También podemos hacerla con la arteria radial en el brazo, pero la femoral es la que se elige con mayor predilección. Es un examen de diagnóstico cuya función es el estudio de los vasos circulatorios, que no son visibles, por supuesto, mediante la radiografía convencional. Por esto se incluye siempre con medio de contraste radio opaco. ¿Ya? Podemos distinguir entre arteriografía cuando el objeto de estudio son las arterias y flenografía cuando se refiere a las venas. Aquí hablan del neurólogo portugués Egas Muniz, quien fue un ganador de premio Nobel, que desarrolló por primera vez la angiografía por contraste para diagnosticar distintos trastornos cerebrales, desde tumores hasta malformaciones vasculares. Se le considera uno de los pioneros en este campo, gracias a la técnica Seldinger en el año 1953. El proceso se hizo ahora mucho más seguro, ya que dejó de requerirse la permanencia del instrumental afilado en la luz vascular. Solamente necesitamos una punción arterial y después retiramos eso, comprimimos bien y listo el examen. La angiografía se puede dividir en dos fases. La primera consiste en introducir el medio de contraste radiopaco, que permitirá que las venas, arterias y vasos capilares sean visibles a la radiografía. Y la segunda fase es la toma de las imágenes de acuerdo a la secuencia predeterminada con objeto de realizar el estudio de los vasos en cuestión. Tenemos distintas formas de hacerlo. Tenemos una flegografía que permite estudiar el recorrido de la circulación venosa. Tenemos la arteriografía, que deja observar las anomalías de los vasos sanguíneos. Angiocardiografía, cierto examen que permite al facultativo verificar los estados clínicos de las arterias del corazón, ver también los ventrículos, ver también gasto cardíaco, etc. Angioneumografía para detectar estados alterados de las venas y arterias. Y la linfografía, examen para ver el estado de los vasos linfáticos. ¿Qué equipamiento debemos tener? Un cuarto de angiografía, ¿cierto? Radiólogo de intervención realizando un examen de angiografía de los vasos sanguíneos de las piernas de un paciente. Tenemos tres tipos de ejecutantes, digamos. Tenemos los neuroradiólogos que están en la parte de cuello y cerebro. Tenemos los vasculares, que es la siguiente fase, arterias de todo el cuerpo. Y tenemos los cardiólogos que están ocupados de la coronariografía, de la ventriculografía, de los gastos cardíacos, etcétera, etcétera. Un equipo de radiografía está montado en un gancho en forma de C, donde tenemos el tubo de rayos que está bajo la mesa, donde se recuesta el paciente, y tenemos encima del paciente, donde tenemos un intensificador de imagen para poder ver todas estas imágenes a la luz del día. Este intensificador amplifica, recibe las señales, amplifica y las envía al monitor de televisión. Sala de angiografía, un equipamiento fluoroscópico, como este es un arco C Philips, de los primeros que salieron. Graba las imágenes, tiene dos pantallas de visión, se pueden grabar imágenes, se pueden tomar las imágenes en radiografía y tiene bastante movilidad en todo sentido, ¿cierto? Tanto caudal craneal como lateral. Acá tenemos un angiógrafo bastante completo, un Siemens biplano rotacional con imágenes de 3D, que son los últimos que hay en estos momentos, donde sobre todo en la parte neuroradiológica se pueden hacer exámenes
adquisiciones arteriales y poderla observar en 3D. Acá tenemos una mesa de comando, están las pantallas de visualización, el equipo con su equipo tubo de rayos, intensificador de imagen, y acá tenemos los comandos de la mesa para moverla y para mover también el equipo. ¿Quiénes trabajan ahí? Bueno, ya vemos que hay una serie de profesionales que van desde los médicos que hacen el examen, tecnólogos médicos, enfermeras y médicos anestesistas, y también los paramédicos. Aquí tenemos una inyectora automática dual, ¿cierto?, para contraste y suero, y tenemos un carro de paro con todos los medicamentos que se necesitan para cada eventualidad que puede pasar. Monitorización, un equipo para monitorizar las presiones, sobre todo en la parte cardíaca, donde estamos viendo aquí una angiografía de las arterias coronarias, etcétera, etcétera. Al tener la sangre una densidad similar a los tejidos circundantes, se requiere de añadir un contraste radiopaco que absorbe la radiación para que sea visible en la radiografía. En lo posible, un contraste no iónico que tenga buena concentración y que tenga una buena osmolaridad, buena viscosidad. ¿Y qué más podría ser? Eso, osmolaridad buena, viscosidad también que sea bien buena, hidrosoluble. La técnica de la angiografía se basa en la administración de medio de contraste por vía intravascular. Los rayos X no pueden atravesar el compuesto, por lo que se revela en la placa radiográfica la morfología del árbol arterial, así como sus distintos accidentes vasculares que poseen émbolos, trombosis, accidentes aneurismáticos, estenosis. ¿Ya? Aquí vemos que la arteriografía generalmente partimos por la arteria femoral y de ahí se introduce un catéter con la guía para llegar hasta el punto en que se desea realizar el examen. Cualquier punto que se desee. Y para eso tienen que utilizar distintos elementos, ¿cierto? Distintos catéteres. Listados de patologías vasculares identificables mediante la angiografía. Tenemos la estenosis, obstrucción o parcial de un vaso, cortocircuito o shunt arteriovenoso, una malformación congénita consistente en un cortocircuito del sistema vascular debido a una anastomosis arteriovenosa, malformación arteriovenosa, entramado arterial originado por un tumor o de forma congénita, y un aneurisma que la hernia se hernia, igual que un globo que se va inflando, perdiendo parte de su pared arterial, y al adelgazarse la pared hay mayor riesgo de una rotura que desencadena una hemorragia, y según la arteria afectada, la hemorragia será bastante severa, puede ser intracraneal o aórtica. Aquí tenemos una estenosis de un vaso, ¿cierto? Un vaso arterial. Acá tenemos un shunt arteriovenoso, ¿cierto?, con su consiguiente malformación. Aquí tenemos una procesión arteriovenosa tipo mural. Fístula, es una fístula arteriovenosa entre las ramas coroideas y pericallosas aumentadas de calibre, las rojas. Acá tenemos una malformación arteriovenosa, entramado arterial originado por un tumor o alguna causa que sea congénita. Un aneurisma, la arteria se hernia, perdiendo parte de su pared arterial, ¿cierto? En este caso la arteria poplitea. Hay mayor riesgo de una ruptura que desencadena una hemorragia. Según la arteria afectada, la hemorragia será intracraneal o aórtica, intracraneal o
aórtica más arriba, o si no en las extremidades. Las salas de radiografía intervencionista, de angiografía, son salas especialidades del Departamento de Radiología que cuenta con un equipo adecuado para efectuar los distintos tipos de exploración angiográfica y otras técnicas especiales. Es imprescindible contar con dispositivos de radioscopía, de un intensificador de imagen de alta calidad y monitores de televisión, que es lo que, por supuesto, traen todos los equipos. Un tamaño tal que permita acomodar el equipamiento requerido y un gran número de personas involucradas en la mayoría de los procedimientos. Varios accesos, por lo menos 3, y la puerta de acceso a los pacientes debe ser lo suficientemente amplia para introducir una cama. Los muros y los pisos deben ser de un material que considere el mantenimiento de un ambiente sano, estéril y de fácil limpieza. La sala de control debe ser amplia y que permita comunicación y visión directa con las áreas de trabajo de la zona central. ¿Qué se prefiere? Las paredes que no sean anguladas a 190 grados, sino que sean redondeadas en la parte de abajo para poder sacar bien la basura. ¿De qué manera hacemos el examen? Material a usar. Tenemos un acceso venoso, monitorización electrocardiograma, pulsioximetría, presión sanguínea instrumental. En realidad el acceso es arterial, no es venoso. Aguja catetería, ¿cierto? Este es un vaso arterial, este es el introductor que abre un poco la arteria, el lumen de la arteria, y después metemos una guía, un catéter, un introductor con la guía. Después, las guías de alambre, ¿qué es lo que hacen? Permite la introducción segura del catéter a través del vaso. Primero va la guía con el catéter y la guía va haciendo el paso para que entre bien el catéter, que tiene un lumen un poco más ancho. Se fabrican con acero inoxidable y contienen un cable interior principal estrechado hacia el final hasta hacerse más fino, y la punta es flexible, no punta recta, porque eso puede lesionar los vasos sanguíneos o pueden liberar algunos ateromas. La parte final de la guía del alambre es rígida y permite que pueda ser empujada y retorcida con el propósito de que el catéter pueda ser colocada en el brazo seleccionado. Esto depende de la edad del paciente. Un paciente de tercera edad, lo mejor es usar una guía con un alambre en su punta en curva, para que vaya suavemente abriendo el espacio del catéter, no absolutamente rígida, porque puede ir raspando el lecho arterial y puede romper o incluso puede liberar algunos trombos. Las guías de alambre convencionales tienen 145 centímetros de largo y los catéteres que cubren las guías son generalmente de 100 centímetros más o menos. Tiene que ser más chico que la guía para poder llegar a los puntos que deben ser colocados. Clasificación de la guía: longitud, configuración de la punta, la cubierta y la rigidez. Veamos. En realidad, en relación a su longitud, la guía tiene que ser más larga que el catéter que se va a usar, obvio, si no queda hasta ahí. La punta debe ser en J de la guía de alambre y está diseñada para utilizar en vasos arterioscleróticos, los cuales están llenos de placas, ¿de acuerdo? Una guía con punta J. La punta J permite que se desvíe de los bordes de las placas cálcicas y ayuda a prevenir la disección subintimal de la arteria. La forma de la guía se clasifican en rectos o por el radio de curvatura preformada en el extremo distal, una guía J cerrada. La guía se recubre con un material hidrofílico con el propósito de que el catéter se deslice sobre el cable más fácilmente. El material las hace más resistentes a los trombos y no altera la irrigación sanguínea de la zona, mientras que la guía está colocada en el interior del sistema vascular. Material hidrofílico que también se remoja con una solución de suero con heparina para que no vaya a tener problemas. La longitud se mide en centímetros. Es recomendable usar guías más largas que el catéter que se haya seleccionado. 140 centímetros es habitualmente lo suficiente para la mayoría de los propósitos, pero existen guías más largas de 180 a 260 centímetros que deben usar para intercambiar catéter más largo en el abdomen superior, tórax o cuello. Si te das cuenta que el catéter no te sirve, bueno,
deja la guía adentro, si la guía no te sirve, deja el catéter adentro, saca esa guía corta y después metes una guía más larga que te permita por lo menos adelantarte al tamaño del catéter y guiar con mejor precisión hacia la ubicación que quieres usar. El material que recubre las guías de alambre es diseñado para reducir la fricción que incluye teflón, capas de parina y recientemente polímeros hidrofílicos. Los catéteres, las variables más importantes a considerar en cuanto a la selección de un catéter incluyen el material de fabricación del catéter, su forma, ¿cierto?, la longitud y la presencia de orificios, ya sea en su punta o laterales. Al igual que la guía, los catéteres están diseñados de muchas formas y tamaños diferentes. La forma de la punta del catéter se requiere para la cateterización selectiva de arterias específicas. En este caso, este catéter con esa forma de la punta y donde tiene orificios solamente en la parte, la punta, nos sirve bastante para hacer una arteriografía renal, donde debamos colocar el catéter en un punto exacto en alguna arteria específica. El material puede ser de polietileno, tiende a ser un material duro y tieso, conservando la morfología del mismo y la temperatura corporal. Tiene que tener el material de la guía, tiene que tener un torque. Si tú giras por fuera, porque acuérdate que el catéter está fuera del cuerpo y la punta anda por allá adentro buscando dónde ubicarse para hacer el examen, tú puedes mover el catéter en la parte fuera y ese mismo movimiento tiene que reflejarse en la punta del catéter. Si es que tú quieres entrar en alguna arteria que es muy tortuosa, sobre todo la salida del callado aórtico, y cuando tú vas buscando ya sea una vertebral o ya sea una carótida común. Entonces tiene que tener un buen torque, tiene que girar en buena forma. El coeficiente de fricción es bajo y fácilmente se desliza por las partes blandas. La rigidez de este es tanto una ventaja como una desventaja, ya que los catéteres hechos de polietileno tienden a mantener su posición durante la inyección y no retoman al lumen aórtico. Desafortunadamente, la rigidez también predispone a la disección subintimal con la manipulación despreocupada del catéter. ¿Por qué? Porque es más duro y es más tieso. Antiguos. Poliuretano, estos catéteres son más blandos, más variables y tienden a perder su forma a la temperatura corporal. Muchas veces cuando se quiere cambiar la forma del catéter, se calienta un tachito con agua caliente, se mete en su interior y se le da la forma que más adelante va a preservar, no a volver a su forma natural. El coeficiente de fricción es muy alto, lo cual constituye el principal desventaja de este material. No solo es difícil pasar a través del pliegue inguinal, sino que además hay mayor dificultad para su localización. La suavidad del material, sin embargo, permite que este catéter siga la guía a donde otros catéteres no pueden. Poliuretano. Tiene una gran tendencia a retornar el lumen aórtico durante las inyecciones selectivas. Este material puede ser reformado por la inmersión en agua hirviendo por 1 o 2 minutos, seguido de un baño de agua fría. Polivinil cloruro. Estos catéteres también son muy blandos y siguen a la guía fácilmente. El coeficiente de fricción es intermedio. Este material es más débil que el polietileno y su utilización angiográfica se limita a las dilataciones con balón, otra técnica que existe. Y por último tenemos el teflón. Son los más firmes y tienen el menor coeficiente de fricción. La memoria de la forma de la punta es excelente y la forma de esta no se pierde con las temperaturas corporales. El tamaño del catéter se mide por su diámetro externo. El sistema French de medición es el actualmente utilizado. Un French es 1/3 de un milímetro, de tal manera que un catéter 6 French va a tener un diámetro externo de 2 milímetros, 1/3. En general, se debe utilizar el catéter más pequeño posible para minimizar el riesgo de trombosis arterial. Sin embargo, el catéter debe ser lo suficientemente grande para manejar la tasa de flujo de la inyección deseada. Además, los catéteres más grandes tienen mejor control del torque. Recuerda girar fuera para que se refleje dentro del cuerpo.
La forma del catéter adecuada depende del examen a realizarse. Para la aortografía, un catéter recto con orificios laterales o un catéter pigtail son los mejores. Vamos a ver cuáles son los pigtail. Son unos catéteres colita de chancho que tienen orificios laterales. Estos catéteres están diseñados para la aortografía y la posibilidad de enganchar selectivamente una rama aórtica durante la inyección. Es mínima. La posibilidad de enganchar selectivamente una rama aórtica durante la inyección es mínima. Estos pigtails se usan mucho en la parte de angiocardiografía cardíaca para hacer ventriculografías. El pigtail es el catéter de elección, ya que tiene una curva al terminar, ¿cierto? Una cola de chancho, igual que una cola de chancho, y tiene orificios laterales, para que la presión salga uniformemente en varios tramos. O sea, lo tienes dentro del ventrículo y la fuerza que hace el contraste al salir es para ambos lados iguales, por lo tanto el catéter sube y baja, pero nunca hace un efecto de acción y reacción si fuera un catéter que tuviera solamente la punta libre. Al entrar el medio de contraste a la cavidad ventricular, simplemente se hace una acción-reacción y el catéter va a salir. Por eso se usa el pigtail. El catéter más corto posible será el que realice su misión en forma más apropiada. Los largos varían más o menos que van de los 50 a los 125. Los orificios laterales. Muchos múltiples orificios laterales son necesarios para la ortografía, la ventriculografía y la angiografía pulmonar. Para el trabajo selectivo, un catéter con un orificio terminal es preferible de tal forma que es posible detectar fácilmente las posiciones anómalas. Bueno, aquí hay un ejemplo. El Headhunter se utiliza para acceder desde la femoral a los vasos brachiocefálicos. El Simmons es muy curvado, por ello no se puede utilizar en vasos con angulaciones muy marcadas, y fue diseñado para la angiografía cerebral, y después fue empleado en varias angiografías viscerales. El catéter Cobra tiene la punta angulada, unida a una curva menos marcada, etcétera, etcétera. Y los catéteres de trenza pigtail tienen múltiples agujeros a los lados para expulsar el medio de contraste en bolos compactos. Ayuda a reducir el posible efecto latigazo y prevenir la posible lesión de los vasos. Cuando el catéter se introduce en el vaso que vamos a estudiar, se retira la guía de alambre, debiendo enjuagarse inmediatamente con solución de suero con heparina sódica para impedir la coagulación de la sangre dentro de este. Luego se inyecta medio de contraste de prueba bajo fluoroscopía para verificar que la punta del catéter esté en el lugar correcto. Para eso siempre necesitamos radioscopía. Vamos haciendo unos pequeños disparos de medio de contraste para ver la posición del catéter antes de iniciar la angiografía requerida. Los medios de contraste, bueno, medio de contraste radiopaco, antes de usar los compuestos iónicos. Sin embargo, estos están reemplazados ya por los no iónicos y son mucho mejores que los anteriores. Con esto se reducen los problemas fisiológicos y las reacciones adversas durante las angiografías. Ahora, para cateterizar una arteria se lleva a cabo empleando la técnica descrita por Sendinger en el año 1953. El instrumental necesario mínimo incluye una aguja, una guía de alambre y un catéter. Deben ajustarse perfectamente de modo que la aguja se ajuste con la guía de alambre y como esta última a su vez con la punta del catéter. Este material junto a otras cosas como jeringas, ¿cierto? ¿Qué más puede tener? Un catéter corto para la inyección, gasas, bateas que tienen pequeñas cositas que tienen contraste y tienen suero, ¿cierto? Son pequeñas palanganitas chicas. Las guías se guardan en este sistema para que estén enrolladitas, ¿cierto? Para que no pierdan su forma. Acá tenemos un conector, acá tenemos la jeringa, una aguja de punción y aquí tenemos un catéter, cierto tipo de catéter con el agujero en la punta. Una guía corta por cuando empezamos recién a colocar la vía arterial. Aquí tenemos
un dilatador arterial por el cual va una llave de 2 pasos donde se inyecta por un lado el contraste y por otro lado el suero. Y tenemos un dilatador de la arteria, un dilatador. Distintas llaves de paso, ¿cierto? Distintos catéteres pequeños. La técnica de Seldinger, la aguja se halla bien colocada a un ángulo 45 grados, ¿cierto? Luego se baja un poquito, se inyecta la aguja. Luego, al tener la aguja, el metal de la aguja en la arteria, se retira la aguja metálica y se deja un teflón de nylon. Esta es la forma, ¿cierto? Se haya colocado la luz de la arteria y se observa la salida retrógrada de sangre por su base. Ya, sale sangre. Se ha deprimido hacia abajo la base de la cánula, haciendo avanzar en su interior el extremo flexible con una guía de alambre. Se ha retirado la cánula, la guía de alambre, dejando dentro de la arteria una guía de alambre, porque esto es la que tiene puesto acá. No es que no tenga la aguja de punción. Y con haciendo de presión sobre los dedos se evita la hemorragia. Se introduce un catéter sobre la guía de alambre y una vez colocado el extremo del catéter en su lugar de inyección, se saca la guía de alambre. Bueno, cuando hacíamos las clases presenciales, yo llevaba una serie de materiales de todo esto para que fueran viendo la forma de los catéteres, las guías largas, las guías cortas, la aguja de punción, ¿cierto? Y el Desilet, que es este aparatito que se coloca en la arteria y a través de él van entrando el catéter, la guía, y en esta otra punta va entrando el medio de contraste y el suero. Bajo el control fluoroscópico, ¿cierto? Uno usa la guía de alambre y puede colocarse el catéter donde el médico lo desee. Después retira la guía de alambre para confirmar la posición correcta del catéter. El catéter, el médico inyecta una pequeña cantidad de contraste con una jeringa a través del catéter, mediante radioscopía. Si se confirma la buena posición del catéter, se efectúa la inyección definitiva del contraste mediante inyectora automática. ¿Ya? Se visualizan en dicha serie de imágenes los vasos intracraneales desde la fase arterial hasta la última fase venosa, arterial, capilar, venosa. Se retira el catéter después de haber terminado el estudio y se mantiene una presión suficiente en el sitio de la punción para evitar la formación de un hematoma. Terminada la exploración, se hace que el paciente vuelva a la sala de enfermos y que guarde absoluto reposo en cama durante 24 horas sin doblar la pierna puncionada y sin levantarse. Acá tenemos una forma, ¿cierto? Donde tenemos una aguja de punción con una jeringa. Luego de que la jeringa entra sangre es porque está en buena posición. Después introducimos el catéter dilatador de la arteria. Luego podemos usar un bisturí para agrandar un poquito la entrada del Desilet y después se introduce la guía con el catéter, con el Desilet que queda puesto en esa forma y a través de él entra la guía y entra el catéter. Y por el otro lado está entrando lo que es el contraste y el suero. Aquí tenemos un pigtail donde ven las aberturas laterales. Este es un pigtail clásico para usarlo en ventriculografía, aortografía, angiografía pulmonar. Y acá tenemos otra serie de catéteres Headhunter 1, Headhunter 2, distintas formas, Headhunter 3, Headhunter 4, para poder hacer más fácil la introducción del catéter a la parte donde vamos a hacer, a la zona donde vamos a hacer la inyección de contraste. Aquí tenemos la técnica de Seldinger, paso a paso, ¿cierto? Avance de la guía hasta el sitio adecuado, catéter siguiendo la guía, avance del catéter siguiendo la guía bajo visión radioscópica, inyección de medio de contraste para obtener la posición, para ver la posición del catéter y después viene la inyección de medio de contraste. ¿Cómo debo prepararse para el examen? No se puede consumir alimentos líquidos 6 a 8 horas antes del examen. El tipo tiene que estar
hospitalizado para que tenga una cama después que termine el examen. Se requiere hospitalizar el paciente la noche anterior al procedimiento y en otras la mañana misma del día del procedimiento, bajo condiciones de paciente ambulatorio o interno. El médico le explicará a los pacientes los detalles del riesgo del procedimiento. Debe vestir una ropa útil para el examen, se administra un sedante suave y se debe comentar al médico si es alérgico a la comida del mar, al marisco, si ha tenido una mala reacción al medio de contraste en el pasado o si puede estar embarazada. Durante el examen prácticamente no se siente nada, ¿cierto? El paciente tiene un sedante pequeño, suave para relajarlo, pero permanece despierto en una camilla para seguir las instrucciones durante el examen. El procedimiento puede durar de 1 a varias horas según el examen que se vaya a realizar. Puede sentir seguramente algo molesto en el sitio donde se coloca la vía intravenosa arterial. Antes de introducir el catéter se le administra una anestesia local, de manera que lo único que la persona siente es la presión en el sitio donde se ha ubicado el catéter. A veces puede sentir algunas molestias con el medio de contraste, pero con los de hoy día, que son los no iónicos, isomolares, ya no hay tantas reacciones adversas. Después del examen se retira el catéter, hay que hacer una fuerte presión en el sitio de inyección para prevenir sangrado y el paciente tiene que acostarse sobre su espalda sin levantar las piernas, sin doblar las piernas durante por lo menos toda la noche para evitar el sangrado. En la angiografía cerebral, aquí hay unos procedimientos. El profesional examina la arteria carótida y o vertebral y sus ramas que suministran la sangre al cerebro, ¿cierto? Las carótidas suben por ambos lados hasta el cerebro, pero si quieres hacer un lado derecho o izquierdo, tienes que hacer ambos lados por separado, por supuesto. Pueden demostrar si hay tumor, si hay una zona debilitada o si hay una aneurisma. Estas técnicas permiten identificar los vasos y sus anomalías en caso de existir, ¿cierto? Es de notarse que este examen no ha sido sustituido por la técnica de TAC, sino que lo complementa y lo ha hecho más selectivo y puntual. Aquí tenemos una angiografía cerebral en forma sagital, lateral, donde vemos un gran aneurisma intracraneal. Aquí tenemos un esquema de las arterias del cuello y la entrada al cerebro. Acá tenemos una angiografía cerebral de perfil a través de la carótida interna, ¿cierto? Sifón carotídeo, y de aquí se van distribuyendo todas las ramas arteriales, frontopolar, cerebral media, anterior, posterior, etcétera, etcétera. Acá tenemos una radiografía con una angiografía que no se ve muy bien porque la sustracción de esto no funcionó. Y aquí tenemos distintos tipos de inyecciones carotídeas. Acá tenemos una pequeña alteración endovenosa, ¿cierto? Una malformación arteriovenosa pequeña. Acá tenemos un gran aneurisma, que si se llega a romper, hasta ahí no va a llegar el paciente. Acá tenemos un arteriovenoso, una malformación arteriovenosa en la parte de la vertebral. Circulación arterial del cerebro, que incluye las arterias carotídeas. Aquí tenemos dos arteriografías donde vemos carótida interna, lado izquierdo, y su lateral. Acá tenemos ya vista en mejor visión, sacando lo que es la parte ósea, y se ve la arteria vertebral, ¿cierto? Y se ve otra parte en forma frontal y la imagen lateral de la arteria vertebral. La cervicoencefálica, más o menos usa los mismos procedimientos, ¿cierto? Es para ver la estenosis de las arterias carótidas, tanto la interna como la externa, porque muchas veces están llenas de
estructuras que limitan la luz del vaso arterial, ¿cierto? Muchas calcificaciones. Y el paciente, cuando tiene un lumen bastante pequeño, puede tener bastantes molestias. Bajo una técnica séptica se introduce un catéter Pictel a través de la punción de la arteria femoral hasta la aorta ascendente, donde se inyecta un volumen predeterminado de contraste que permite visualizar los vasos del cuello para pesquisar estenosis en las arterias del cuello, carótidas vertebrales. Se recibe el paciente en hemodinamia, se instala en la mesa de pabellón y se viste completamente con paños estériles. Se anestesia la zona femoral por técnica de Seligman, se coloca una vaina arterial lo más pequeña posible, un 5 French, en la arteria femoral derecha, a través de la cual se avanza un pigtail hasta el arco aórtico con guía metálica. Este procedimiento se realizará con la participación de un tecnólogo médico, quien se encargará de seleccionar los programas correspondientes para cada caso y tomar las imágenes geográficas, así como elegir las proyecciones para cada arteria. Luego del retiro de la vaina, se comprime por lo menos 15 a 20 segundos y se coloca un apósito a presión bien firme para que no haya sangramiento. Y después del hospital, el paciente se lleva a su sala a descansar. La aorta y sus ramas, ¿cierto? Donde obviamente cuando pasa por la arteria femoral llegas al callado aórtico y ahí tú vas entrando ya sea a la extremidad superior, ya sea a la carótida izquierda, o a la subclavia o a la carótida derecha. Entonces todo eso tienes que hacerlo con una guía y después el catéter sigue a la guía para la ubicación del examen, como lo hacemos aquí. Un pigtail, etcétera, etcétera. Aquí tenemos un vaso bastante tortuoso en la carótida común y después vemos otra tortuosidad en la carótida interna. Arco aórtico tortuoso que se ve mucho en las pacientes de bastante edad, entonces tenemos que tener una buena guía J para poder ir ascendiendo hasta ubicarla en la carótida común. La aórtica abdominal es un poquito más fácil, ¿cierto? Por si hay aneurisma, se inyecta a través de la inyectora automática, ¿cierto? Se usa también toda la rama arterial hasta las ilíacas, todas las arterias que se ven a su paso también, tronco celíaco, mesentérica superior, inferior, pues tenemos las renales, etcétera, etcétera. Aquí hay un estrechamiento de la arteria renal derecha. Y acá tenemos un aneurisma abdominal. Aquí hay un cambio en las paredes de las arterias precursoras del infarto cardíaco. Te das cuenta, la luz se obstruye absolutamente dentro de una arteria coronaria y ya eso nos produce un infarto cardíaco. Aquí tenemos una reconstrucción 3D donde vemos placas de ateroma y vemos un gran sáculo de aneurisma en la aorta descendente. Aorto femoral, mostrar si se han estrechado las arterias de las piernas, las que pueden causar dolor al caminar, etcétera, etcétera. Catéter a nivel de la aorta y después se inyecta el medio de contraste para ver las distintas secciones de la extremidad derecha e izquierda simultáneamente, hasta llegar al pie absolutamente. ¿Ves? Aquí tenemos una división, ¿cierto?, de la aorta en las ilíacas, femoral profunda, interna externa, poplitea, y aquí vemos que hay una obstrucción en alguna arteria que después hay una recanalización de ella. ¿Ves? De esta forma siempre el cuerpo trata de hacer vías laterales, ramas colaterales para poder suplir la falta del espacio para poder seguir con el riego sanguíneo. Y obviamente el volumen es mucho más pequeño. Ya tenemos otra arteriografía de extremidades inferiores. Tendremos tiempo, vemos la angiografía coronaria, que lo primero que se hace es la arteria coronaria para ver
si hay un daño en su estructura que nos pueda dar un infarto cardíaco, ¿cierto? Aquí tenemos ramas de la coronaria izquierda, que son varias ramas, en cambio la derecha es una sola rama de la coronaria derecha, y se inyecta medio contraste justamente ahí en la aorta, a la entrada de la arteria coronaria. Después se hace una ventriculometría izquierda, donde se realiza a través de un catéter pigtail para que no haya rechazo ni efecto de acción-reacción, y se inyecta medio contraste para ver cuál es el movimiento en síntesis, sístole y diástole del ventrículo. Sístole, diástole. Y se hace la medición de la capacidad que tiene el ventrículo. Después que se realiza la angiografía diagnóstica, hay una compresión de 15 a 20 minutos, y después se ven si están los pulsos distales, apósito compresivo a las 24 horas, y las recomendaciones son guardar reposo absoluto, permanecer en decúbito supino, mantener extremidades en extensión, evitar maniobra de Valsalva, vigilar punto de punción. Reposo absoluto 24 horas, control, ¿cierto? Vigilancia, punto de punción, vigilancia de reacciones adversas al contraste que pueden ser tardías, control de la punción arterial. Esa es la forma de colocar una compresión bien apretadita. Bueno, después vamos a ver qué es lo que son los stents, cuando hacen para obstruir y mantener las estructuras abiertas en el cuerpo, incluyendo los uréteres, la aorta, los bronquios, etcétera, etcétera. Se usan para paliar las obstrucciones de los conductos urinarios por fibrotumores, tratar el aneurisma, incluyendo los de la aorta torácica, mantener el flujo de la bilis en los conductos biliares si están bloqueados, si hay un estenose biliar, por cálculos de bilis, tumores, inflamaciones, y ayudar a que la persona respire si tiene una obstrucción de las vías respiratorias. Los riesgos que se corren es por el material de la malla o la técnica al colocarla. Los más frecuentes son la reacción al material de stent o al medicamento utilizado en los casos de un stent liberador de fármaco. La formación de coágulos de sangre, la obstrucción del interior del stent o la ruptura de un conducto o un vaso cuando se inserta el dispositivo. Tenemos aquí una arteria obstruida, ¿cierto? Bastante sustancia, calcificaciones, ateroma, que obstruyen la luz del vaso sanguíneo, placas de ateroma, ¿cierto? Generalmente de colesterol, y esto eleva el riesgo de una angina de pecho o un infarto del miocardio. Existen varias formas de restaurar el flujo sanguíneo de una arteria obstruida, que son la angioplastía, que consiste en colocar un balón en esa zona, de la misma forma que se hace en toda la arteriografía, pero llegando hasta la arteria obstruida, un balón que se infla para liberar estos ateromas y tener una luz mucho mejor. Puede ser una angioplastía con stent, se coloca un stent de metal para que la arteria permanezca abierta, y el stent recubierta de fármaco. Muchas veces los stent liberan fármacos durante un tiempo para evitar que nuevamente vuelva a obstruirse la luz arterial. Aquí veremos el catéter, donde viene el globito, ¿cierto? Se infla la punta del catéter para dilatar la arteria obstruida y se restaura el flujo. El paciente corre riesgo de que la placa vuelva a reproducirse, para lo cual se coloca un stent de una malla, una estructura bastante inocua al cuerpo humano, titanio. Y después se puede colocar un stent con fármacos. Después se hace un nuevo angiografía coronaria para ver cómo está el lumen de esa arteria que fue tratada, ya sea con un balón o ya sea con un stent. Y los aneurismas cerebrales hoy día pueden tratarse de varias maneras, ¿cierto? Ya no es necesario muchas veces hacer un tratamiento quirúrgico, solamente se puede hacer como una angiografía, pero
es mucho más fácil, el paciente se da de alta casi en 2 días. Lo importante es resecar el aneurisma. El tratamiento más seguro y eficaz es la terapia endovascular. El objetivo del tratamiento es sellar de forma segura el aneurisma desde dentro, impidiendo su ruptura y sangrado. ¿En qué consiste la terapia endovascular? En sellar de forma segura y permanente toda comunicación con el aneurisma y la arteria madre, o la arteria en la cual se formó el aneurisma. Para ello se accede al interior de una arteria en la ingle, se coloca un pequeño catéter, el cual se navega por dentro de los vasos sanguíneos hasta llegar al lugar donde se encuentra el aneurisma. Una vez ahí se coloca un alambre enrollado o coil, cuya finalidad es conseguir que se coagule la sangre en el interior del aneurisma. Lo vamos a ver. Esto hará que el aneurisma quede aislado del torrente sanguíneo y que no vuelva a sangrar. Otras veces se colocan en el aneurisma mismo, después que se ha vaciado, un pequeño balón en su interior, o se bloquea el vaso sanguíneo donde asienta el aneurisma. Su ventaja es que no requiere abrir el cerebro, ¿cierto? El cráneo. En primer lugar, no todos los aneurismas como inconveniente pueden incluirse con un coil, y en segundo lugar, incluso si un aneurisma queda inicialmente ocluido, con el tiempo puede recanalizarse y volver a presentar riesgo de hemorragia. Ya sabemos cómo se produce el procedimiento, ¿cierto? Se realiza bajo una visualización continua a través de los rayos X, llega hasta la ubicación del aneurisma, se coloca un microcatéter y se guía hasta el cuello del aneurisma y se introduce el sistema de espirales o coils o un balón. Una vez cuando el aneurisma está lleno de coils, se desprende del cable guía a través de una pequeña corriente eléctrica, se corta el cable guía y se retiran los catéteres utilizados para introducirla. Aquí vemos la introducción del catéter hasta llegar al aneurisma. Inicia el relleno con coils, alambritos, hasta completar el espacio que tenía el aneurisma completamente con estos coils. Y estos además coagulan, tienen un sistema para coagular la sangre y queda ahí resecado. Ya no va a entrar más sangre a ese aneurisma ni lo va a hacer. Y va a estar bien seguro. En algunos casos es necesario un stent para mantener los espirales, Ahora, si el cuello de este aneurisma es muy ancho, más ancho que esto, y se puede pensar que estos coils van a salir de su lugar, lo mejor es colocar un stent a modo de plataforma que impida que los coils puedan salir del lecho del aneurisma. ¿Ya? Uso un stent para evitar la salida de los coils. Aquí lo vemos. Aquí uso de stent para evitar la salida de los coils del interior del aneurisma. Uso de un balón también para bloquear un aneurisma intracavernoso. Los cuidados postoperatorios son los mismos que se han hecho con todas las angiografías. Eso es todo. Espero que les haya gustado la clase. Se las voy a enviar. Muchas gracias.